Bienvenidos a este webinar sobre el tema gestión orientada a procesos. Mi nombre es Jorge Gatze y durante el webinar de aproximadamente una hora vamos a ver cómo hoy, de alguna manera, la gestión por procesos de la organización no es otra cosa que la evolución de la calidad. O sea, la calidad en en todo su desarrollo a través de sistemas de calidad que fueron evolucionando en los últimos años. Hoy la calidad adopta la gestión por procesos como la metodología más adecuada para asegurar, para garantizar la calidad de los productos y servicios de la organización. En esto ha jugado un papel muy importante la ISO 9001, que a partir del año 2000, en la modificación que ha sufrido el año 2000, incorpora a la gestión por procesos como la metodología necesaria para asegurar un sistema de gestión de calidad acorde a las necesidades de la industria en la que las empresas compiten. Después vamos a ir viendo fundamentos y definiciones básicas de procesos. ¿Qué es gestión por procesos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la metodología que permite llevar adelante una adecuada gestión por procesos? Vamos a ver dos aspectos esenciales de los procesos, que es el tiempo de proceso y el tiempo de ciclo. Son dos métricas que son muy importantes para entender cómo funciona nuestro proceso, para entender si nuestro proceso está dando respuestas acordes a lo que necesita el cliente, el receptor de los resultados del proceso. Otro aspecto importante en los procesos es la variabilidad de los resultados, o sea, todo proceso genera resultados, pero la mayoría de ellos, de los procesos, esos resultados que generan tienen cierta variabilidad, cierta aleatoriedad. Entonces, vamos a ver que hay variabilidades que son admisibles y variabilidades que no lo son. Esto, una herramienta que se llama gráficos de control, nos va a permitir detectar cuando estamos en presencia de variabilidades admisibles y cuando en presencia de variabilidades inadmisibles. Y justamente Seis Sigma es una de las, digamos, es la, eh, es la expresión de esa variabilidad reducida a su mínimo posible. Otro aspecto de los procesos que también vamos a ver son los cuellos de botella del proceso y mencionar que la teoría de las restricciones nos ha permitido entender y trabajar esta problemática del cuello de botella de los procesos. Y finalmente terminaríamos hablando de la importancia de que la estrategia de la organización ya incorpore a la gestión por procesos como su manera de competir, como su manera de llegar a los mercados. Como decía al inicio, la calidad empezó como una mera inspección de los productos que fabricaban las empresas, pero cuando las empresas tuvieron que competir en otras condiciones, sobre todo con productos que llegaban de Japón, que a partir de la década del 70 del siglo pasado, estos productos que venían de Japón cambiaron muchos paradigmas, porque en Occidente un paradigma predominante era
que si uno quería un elevado grado de calidad, eso era más caro. Y precisamente Japón empezó a competir en Occidente con diversos productos con mayor grado de calidad, pero más barato. Entonces, esto hizo que las empresas de Occidente se replantearan muchos fundamentos sobre los cuales armaron sus modelos de negocio, y entre esos fundamentos, uno de los que también sufrió cambios profundos fue la calidad. Entonces, de cumplir simplemente especificaciones e inspeccionar ese cumplimiento, empezó a incorporarse las necesidades del cliente, y la calidad empezó a hacer satisfacer esas necesidades del cliente. Luego, la calidad siguió evolucionando porque las organizaciones veían que aún tampoco de esta manera competían adecuadamente, sobre todo, insisto, con empresas japonesas, y ahí es cuando la calidad sube a la estrategia, y ya desde la estrategia de la compañía se plantean principios, lineamientos y pautas de calidad para todas las áreas y para todas las actividades de la organización. Y la gestión por procesos empieza justamente a ser la forma en que la calidad encuentra su mejor herramienta, su mejor medio para llegar en forma adecuada a los mercados y a los clientes. Y en esto juega un papel importante los premios nacionales a la calidad, que sería como modelo de gestión en cuanto a gestión de calidad la expresión máxima. El primer premio nacional a la calidad fue el premio Deming de Japón, luego el Malcolm Baldrige en Estados Unidos. Cada país tiene su premio nacional a la calidad, y estos modelos de gestión ya incorporaron y hoy en día promueven una gestión por procesos. O sea, en una palabra, la evolución de la calidad hoy nos lleva a que la gestión por procesos es un elemento esencial para cumplir las premisas de calidad, que es precisamente satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes a los cuales se enfoca la organización. Como decía, la ISO 9001, a partir de la modificación del año 2000, plantea todo el esquema de gestión a través de la gestión por procesos. Entonces hay procesos que son responsabilidad de la dirección, hay procesos que luego, a partir de la responsabilidad de la dirección, hay procesos que permiten gestionar los recursos de la organización, procesos de realización del producto o servicio con el cual llegamos al mercado, procesos de medición y análisis y mejora, y estos procesos están alimentados por los requisitos que nos plantean los clientes, y estos procesos cumplen su cometido en la medida que brinden satisfacción a las necesidades y expectativas del cliente. O sea, este es, creo yo, el modelo más simple, pero también más completo sobre qué significa procesos. O sea, la organización en en esta concepción se considera como una organización por procesos, que los procesos son como las avenidas, son como las autopistas a través de las cuales las necesidades y expectativas detectadas en los clientes se transforman en requerimientos, y esos requerimientos se van convirtiendo en productos o servicios que buscan
darle satisfacción al cliente. O sea, como vamos a ver ya en unos minutos, la gestión por procesos es una forma de ver a la organización de manera transversal. Creo que todos hemos oído en algún momento qué es un proceso. Bueno, es una serie de actividades interrelacionadas que se realizan para transformar una entrada, que puede ser un concepto, un pedido, una orden, un producto, un insumo, en una salida. O sea, el proceso transforma entradas en salidas. Entonces, toma una cierta entrada, le agrega valor, y esto es un concepto importante, le agrega valor y entrega así una salida de mayor valor a un cliente, ya sea interno de la organización o externo. Este es el esquema más sencillo, o sea, el proceso, entonces como dijimos, es una serie de actividades, es una serie de actividades que transforma entradas en salidas. Esas salidas están destinadas a clientes que pueden ser internos de la misma área o de otras áreas de la compañía, o clientes externos. Entonces, un aspecto importante de la gestión por proceso es conocer quién es el cliente del proceso o los clientes, cuáles son sus requisitos respecto al proceso, y esos requisitos irlos validando en el tiempo a través de la retroalimentación. Pero de la misma manera, el proceso tiene que asegurarse, para que su salida sea adecuada, que su entrada también lo sea. O sea, no podemos tener procesos adecuados si las entradas no están a la altura de lo que el proceso necesita para generar las salidas. Con lo cual, los proveedores, tanto internos de la organización como externos, tienen que conocer muy bien los requisitos de entrada que para ellos tiene el proceso, y en forma periódica dar una retroalimentación sobre cómo funciona la entrada que nos brinda el proveedor al proceso. Y esto lleva a un aspecto importante, es que en cada proceso hay que definir bien los límites, o sea, dónde empieza, dónde termina el proceso. Esto es para poder analizar el proceso, para poder, por ejemplo, hacer lo que sería el diagrama de flujo del proceso, es clave definir los límites. Por ejemplo, si estamos analizando el proceso de facturación de la empresa, ¿dónde empieza el proceso de facturación? ¿Dónde termina? Y así habrá que definir que el proceso de facturación empieza con la recepción de la mercadería, digamos, y el remito sellado, y termina con la factura entregada en mesa de entradas del cliente, ¿no? Entonces, límites de proceso bien definidos. ¿Cuál es el cambio que presupone esta gestión por procesos en las organizaciones? Todas las organizaciones en el siglo XX se organizaron en funciones, en gerencias. ¿Por qué? Porque los principios sobre los cuales se organizaron establecían la especialización de funciones y establecían, entre otras cosas, que toda persona tiene que tener un solo jefe. Entonces esto dio lugar a la organización funcional, a la organización por áreas, por gerencias. Y esto a las empresas les ha dado buenos resultados. El problema de esta estructura es ¿y dónde está el cliente acá? Acá no está claro dónde está el cliente. Y el cliente es alguien que está fuera de esta estructura y que es el receptor de nuestros servicios, de nuestros productos. Entonces, cuando empezaron a plantearse dónde está el cliente, escuchar al cliente, la voz del cliente, llegar mejor al cliente, ahí aparece esa necesidad de empezar a mirar los procesos.
que son justamente ese conjunto de actividades que involucran a varias áreas transversales, pero de un modo todavía no definido. No está clara todavía cuál es la matriz de procesos de la organización, y realmente muchas empresas todavía se encuentran en este estadio, en esta situación donde los procesos empiezan a emerger, pero no hay todavía una clara orientación a procesos. Justamente una empresa orientada a procesos es una empresa que tiene muy bien definidos sus procesos, muy bien definidos con qué procesos se atienden las necesidades y expectativas del cliente. Empieza a ver lo que se llama un dueño del proceso. Cada proceso tiene un dueño, un responsable, y esto va a presuponer de alguna manera la aparición de la estructura matricial, porque justamente, ¿qué es la estructura matricial? Es la estructura donde a la organización funcional por áreas y vertical se superpone la organización horizontal por procesos. Y esto es, digamos, justamente el cambio que están haciendo muchas organizaciones, sobre todo a partir de una premisa importante. ¿Cómo nos conoce el cliente? O sea, ¿cómo el cliente mide su satisfacción? ¿Cómo el cliente ve si realmente la organización está cumpliendo con sus expectativas? Lo hace, por ejemplo, a través de la forma en que la gente de compras hace las compras de la compañía. Lo hace a través de la forma en que administración y finanzas maneja su especialidad. No, el cliente, lo que algunos llaman el momento de la verdad, que es cuando el cliente se pone en contacto con nuestro producto o servicio, es a través del proceso. Es precisamente el proceso el medio con el cual nos llegamos y nos presentamos al cliente. Y entonces, no puede haber satisfacción del cliente si la cadena proveedor interno, cliente interno, no funciona adecuadamente. ¿Y qué es la cadena proveedor interno, cliente interno? Y es precisamente el proceso y la gestión por procesos. De ahí entonces que en mercados donde es importante la velocidad de respuesta, donde es importante la capacidad de reacción ante los cambios de la competencia y la tecnología, empresas orientadas a procesos tienen más flexibilidad y mayor capacidad de atender precisamente las demandas cambiantes de mercados y clientes. Entonces, si los procesos son los que transforman los requisitos del cliente en productos y servicios que satisfacen sus expectativas, los procesos de una organización los podemos dividir en tres grandes grupos. Los procesos operativos, que son los procesos con los que justamente llegamos al cliente. O sea, son los procesos que nos van a permitir, a partir de determinadas entradas, procesarlas y transformarlas en resultados, ya sean productos o servicios que llegan al cliente. Y estos procesos operativos se alimentan y se apoyan en procesos estratégicos, ¿eh? donde la empresa define su manera de competir, sus políticas, sus estrategias, y en procesos de soporte, como son los procesos de compras, de planificación, de recursos humanos, de tecnologías. En general, no es una, digamos, no es una norma, no es que así esté establecido, pero en general, cuando una empresa tiene problemas de funcionamiento, tiene problemas operativos,
Muchas veces estos problemas están más en los procesos estratégicos y de soporte que en los procesos operativos. En general, los procesos operativos son los que las empresas más pulen y, eh, y más trabajan como para llegar mejor a sus clientes en el mercado, aunque también hay empresas que están lejos de lo que se llama una eficiencia operativa y todavía tienen mucho por trabajar y por mejorar en sus procesos operativos. Una primer distinción que podemos hacer son los procesos de manufactura y los procesos de servicio. Los procesos de manufactura generan productos que pueden almacenarse, o sea que pueden estoquearse y además se pueden guardar para demandas futuras. Mientras que los procesos de servicio tienden a producir productos intangibles y perecederos. Y en cualquiera de las dos categorías, tanto en manufactura como en servicio, un aspecto importante va a ser el grado de participación del cliente en el proceso. O sea, cuál es el grado de involucramiento que el cliente va a tener durante la elaboración del proceso, tanto en manufactura como en servicio. Por ejemplo, si hablamos de servicios, de procesos de servicio, como muestra esta matriz, eh, por ejemplo, los procesos mostrador son procesos en los cuales el cliente tiene una alta interacción con el proceso. O sea, son procesos donde el cliente participa del proceso y por lo tanto el flujo es flexible, el trabajo es complejo y con muchas excepciones. En el otro extremo, los procesos back office son los procesos donde el cliente participa poco del proceso, con lo cual en estos procesos el trabajo es más rutinario y de baja complejidad. Por ejemplo, ir a cenar a un restaurante de un hotel 5 estrellas, un restaurante de lujo, como servicio, el restaurante, sus procesos son más tipo mostrador. ¿Por qué? Porque el cliente tiene un montón de opciones para elegir, para pedir excepciones, para decir lo quiero con más condimento, con menos condimento. También así cuesta ese tipo de servicio, pero es un proceso donde justamente el cliente participa en forma activa del proceso. En cambio, en back office, el cliente participa poco. Entonces, cuando uno va a un McDonald's, tiene una cantidad de opciones, pero no puede salir de esas opciones, porque los procesos de servicio de McDonald's están más armados como procesos más cerca de back office o entre oficina híbrida y back office. Por ejemplo, los bancos, muchos servicios bancarios que antes eran mostrador, hoy han migrado hacia back office, con lo cual los bancos han podido reducir sustancialmente sus costos. ¿Qué está haciendo hoy la tecnología? ¿Qué está haciendo la robótica? ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Y está haciendo y está permitiendo que muchos procesos justamente vayan confluyendo hacia esta zona, hacia zona de trabajo rutinario, baja complejidad, pero también poca interacción con el cliente. Ahora, hay procesos donde necesariamente, por lo menos una parte del proceso, tiene que ser tipo mostrador. Por ejemplo, quien está trabajando en sistemas y tiene que trabajar en los procesos de desarrollo de un nuevo software, de un nuevo sistema, necesariamente va a tener que tener
toda una etapa de contacto con el cliente, de interacción con el cliente, para entender qué es lo que necesita, para entender cuáles son sus requerimientos y para que el cliente pruebe lo que el software está logrando y de esa manera nos dé su feedback. O sea, si viene una tendencia a ir hacia el back office, no significa que siempre es la mejor solución a las necesidades del cliente. En muchos casos, los procesos deben tener por lo menos una etapa de interacción, de conocer, de interpretar las necesidades y expectativas de los clientes. Esto en cuanto a servicio. Y una matriz similar en manufactura, y manufactura recuerden que son los procesos que generan resultados que se pueden estoquear, es también acá, procesos de trabajo es bajo volumen, centralizado, secuencia de tareas flexibles. Acá el cliente tiene participación alta en el proceso. Bueno, esto es el proyecto. Esto es el proyecto. O sea, el proyecto es justamente los proyectos que entregan resultados tangibles, que entregan productos. El proyecto es único, o sea, bajo volumen a pedido, centralizado. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hace muchos años, y teníamos una fiesta. Para la fiesta mi mamá iba a la modista y mi papá iba al sastre. Justamente esos productos, ese vestido y ese traje se hacían en este tipo de procesos. Hoy se puede seguir haciendo así, pero esto es caro. Entonces, tal vez hoy cuando vayamos a comprar ropa, vamos a tiendas que nos venden productos hechos en lotes pequeños o en lotes grandes. Procesos en línea sería las líneas de ensamble, las automotrices tienen procesos en línea y procesos de flujo continuo también es el caso de las refinerías, que tienen procesos continuos de transformación de petróleo en distintos combustibles. Nuevamente aquí podemos decir que lo que está produciendo la tecnología, la robótica, está permitiendo que muchos procesos puedan ir confluyendo hacia las zonas de mayor flujo continuo, mayor flujo lineal y cada vez mayor estandarización, con lo cual también se bajan los costos. Pero, al igual que en la matriz anterior, cada empresa, acorde a su estrategia, tiene que saber qué tipo de proceso es más conveniente y con qué tipo de procesos llega mejor al mercado al cual quiere atender, al cual quiere abastecer. Entonces, los procesos de manufactura, otra clasificación, que producen resultados entregables que se pueden estoquear, pueden ser procesos que trabajan sobre pedido o procesos que trabajan para estoquear, para tener existencia. Incluso hay también conocemos empresas que trabajan con procesos híbridos. Entonces, taller de trabajo es pequeñas series, una gran cantidad de productos diferentes, es lo que decía antes, taller de trabajo es el proyecto. Después están los lotes, ya empieza a haber estandarización, empieza a haber mayor volumen de unidades, líneas de ensamble donde la estandarización es alta y flujo continuo. En unos momentos vamos a ver la variabilidad en los resultados del proceso, o sea, la variabilidad en los tiempos de proceso, la variabilidad en los tiempos que vamos a llamar tiempo de ciclo de proceso. Bueno, esa variabilidad va a ir justamente
variando acorde a qué tipo de proceso estoy según esta diapositiva. Y lo voy a dibujar acá encima de la diapositiva. Los procesos talleres de trabajo tienen justamente mucha variabilidad de resultados, porque como cada producción es única, cada proyecto es único, la variabilidad en los tiempos es mucho mayor que en los procesos de lotes y a su vez es mucho mayor que en las líneas de ensamble y casi que en los de flujo continuo no hay variabilidad. Por ejemplo, quienes han participado de cursos que damos nosotros o de webinars que hemos hablado de proyectos, nosotros decimos, cuando en proyectos decimos que una actividad va a demorar 3 semanas y ponemos una barra de 3 semanas, ¿qué es lo único seguro? Y lo único seguro es que no va a ser 3 semanas, no es que sea imposible, pero por la variabilidad del proyecto tal vez sea menos, tal vez sea más. En cambio, ¿cuánto demora una embotelladora de gaseosas en llenar una botella de medio litro de gaseosas? Y demora 2 segundos. Pero eso es lo que demoró el mes pasado, eso es lo que demoró ayer y lo que va a demorar el mes que viene. O sea, como es automatizado, flujo continuo casi, la variabilidad es muy baja. Entonces, esto es importante entenderlo, que a medida que voy cambiando del tipo de proceso, también va cambiando la variabilidad de los resultados, de los tiempos, de los costos de ese proceso. Entonces, ¿qué es gestión por procesos? Es usar una serie de conceptos, prácticas, técnicas y herramientas ¿para qué? Para que nuestros procesos sean adecuados a lo que necesita el mercado, o sea, para llegar al mercado en tiempo y forma. O sea, es una forma inteligente de gestionar el trabajo de la organización. ¿En qué consiste? Consiste en que tengamos objetivos claros para los procesos. Y esos objetivos tienen que estar en línea con lo que necesita el cliente de cada proceso. No se puede mejorar, no se puede gestionar si no se mide, si no se controla. Entonces, en cada proceso tengo que tener claro qué es lo que necesito medir para saber si ese proceso es adecuado o no. Luego, un poco más adelante, ya vamos a ver algunas formas de medir procesos. Monitorear y medir el desempeño del proceso, documentar diagramas de flujo, ¿eh? Que todos entendamos lo mismo sobre los pasos del proceso, registrar resultados. Vamos a ver ya en breve qué es el tiempo de ciclo y vamos a ver la importancia de reducir la duración del ciclo. Eliminar ineficiencias. Cuando uno empieza a analizar procesos, encuentra un montón de actividades del proceso que no tienen una razón de ser muy clara. Entonces una pregunta, ¿por qué están haciendo esto? Y la respuesta es, bueno, el día que yo entré a este sector me dijeron que hay que hacer este control. Bien, pero ¿qué función cumple? Bueno, no sé qué función cumple. A mí me pidieron que haga esto y yo lo hago. Cuando uno empieza a analizar procesos se encuentra con que hay muchas actividades que se heredaron de cuestiones que fueron particulares, de casos especiales que sucedieron alguna vez, se estableció un control para esa particularidad, el control quedó, pero la particularidad nunca se repitió. ¿Mm? Vamos a ver qué son las restricciones en los procesos y la importancia de removerlas. También en los cuando veamos gráficos de control vamos a entender qué son las causas especiales de variación. O sea, los procesos hay que ir mejorándolos, hay que ir a través de las métricas con las cuales analizamos su situación, ir mejorando y ir logrando mantener esa mejora
lograda y mejorar continuamente. Para que una organización empiece a orientarse a procesos, necesita tener claro un concepto de organización. Y concepto de organización es tener clara la visión de la empresa, la misión de la empresa, la estrategia de la empresa. Y justamente con la estrategia clara empieza a definir cuáles son sus procesos con los cuales llega al mercado y compite en el mercado, en la industria en que le toca actuar. Y esos procesos necesitan de indicadores, métricas. ¿Para qué? Para saber cómo funcionan, para establecer planes de acción e ir mejorando justamente los procesos y la forma en que estos sirven a nuestros clientes, a nuestros mercados. ¿Cuáles son esos indicadores? Vamos a ver una serie de indicadores de procesos. Por ejemplo, los más sencillos es eficacia. ¿Qué significa un proceso eficaz? Es un proceso que cumple los objetivos que le han establecido. ¿Qué significa un proceso eficiente? Que lo hace al menor costo posible. Vamos a medir la productividad y vamos a ver formas de medirla, y es la relación entre la salida que genera el proceso y la entrada que necesita para producir dicha salida. La calidad, satisfacción del cliente, o sea, medir si el cliente del proceso está recibiendo en tiempo y forma lo que él necesita. El tiempo de operación es medir cuánto necesitamos para poner en marcha el proceso y cuál es el tiempo que el proceso necesita para desarrollar el producto o servicio. Entonces, empecemos a ver justamente algunas características y particularidades de los procesos, como son el tiempo de proceso, el tiempo de ciclo y la capacidad del proceso. Tiempo de proceso y tiempo de ciclo. Tiempo de proceso es el tiempo que dura el proceso para generar una salida, para generar un resultado, o sea, cuánto tiempo demanda el proceso en transformar las entradas que recibe en las salidas que genera. Eso es tiempo de proceso. Y tiempo de ciclo es, me paro a la salida del proceso y mido cuánto tiempo transcurre entre una salida y otra. Entonces, veámoslo con algunos ejemplos, ambos tiempos, el tiempo de proceso y el tiempo de ciclo. Primer ejemplo, es un proceso que es una sola operación, un solo paso y demora 30 minutos. O sea, acá se recibe una entrada y esta entrada, un documento, una información, una orden, algo, el proceso en 30 minutos la transforma en salida. Con lo cual, en este caso, el tiempo de proceso, el tiempo en que la entrada se transforma en salida es 30 minutos. Y si me paro en la punta del proceso, en la salida, voy a ver que cada 30 minutos sale un resultado. Entonces, tiempo de proceso 30 minutos, tiempo de ciclo 30 minutos. Vamos a suponer que yo esta operación la puedo partir en dos pasos exactamente equivalentes de 15 minutos cada uno, lo cual es bastante teórico, pero permítanme hacerlo así para entender un poco estas características. O sea, yo logro que la operación de 30 la pueda dividir en dos pasos absolutamente equivalentes. Entonces, la entrada pasa por este paso 1, a los 15 minutos sale y entra al paso 2
e inmediatamente al entrar al paso 2, luego de 15 minutos se transforma en salida. Entonces, tiempo de proceso es la suma de los dos tiempos, 15 más 15 que es 30. Pero como la primera entrada a los 15 minutos abandonó el paso 1, la segunda entrada ya puede ingresar al paso 1 y mientras la segunda entrada está en el paso 1, la primera está en el paso 2. Con lo cual, con esta modificación, el tiempo de proceso, que es la suma de los dos, es 30 minutos, pero el tiempo de ciclo es 15. De la misma manera, si yo lograra al proceso de 30 minutos dividirlo en tres pasos exactamente iguales y equivalentes de 10, la primera entrada entra al paso 1, cuando a los 10 minutos deja el paso 1 y entra al paso 2, la segunda entrada entra al paso 1. Entonces fíjense que el tiempo de proceso, que es el tiempo en que la entrada tarda en transformarse en salida, sigue siendo 30 minutos, pero el tiempo de ciclo es 10 minutos, o sea, cada 10 minutos se produce una salida, el proceso genera un resultado. Pero yo decía que esto es teórico porque no siempre es posible una operación dividirla en pasos equivalentes. Muchas veces tenemos que los pasos tienen ciertas diferencias en cuanto a los tiempos, como sería, por ejemplo, que la operación de 30 minutos logré dividirla en un paso de 10 y en un paso de 20. Ven que acá no son equivalentes. Entonces, ¿qué pasa con la entrada 1? La entrada 1, la primera entrada, entra a los 10 minutos, sale del paso 1 y va al paso 2, donde va a estar 20 minutos. Pero a los 10 minutos de salir del paso 1, ya libera a la entrada 2 para que entre al paso 1, que está tardando 10 minutos. Cuando sale la entrada 2, la entrada 1 todavía está en el paso 2 con 20. Entonces la segunda pieza, la segunda información, el segundo documento, la segunda entrada, acá tiene una demora. Tiene una demora de 10 minutos. Entonces, el tiempo de proceso de la primera entrada y solo de la primera es 10 más 20, pero el de la segunda y de ahí en adelante es 10 más 10 de demora más 20. Y ahí es donde se producen justamente los desequilibrios del proceso. Y fíjense, el tiempo de proceso es 40 de la segunda en adelante y el tiempo de ciclo es 20, que lo da precisamente el paso de mayor duración. ¿Mm? Y a esto le vamos a agregar otra característica de los procesos, que es la capacidad. ¿Y qué es la capacidad de un proceso? Es la cantidad de unidades que produce el proceso por la unidad de tiempo, por ejemplo, hora. O sea, la capacidad del proceso la podemos medir, por ejemplo, en unidades hora. En el caso original, donde el tiempo de ciclo era 30, o sea, si cada 30 minutos se produce un resultado, este proceso, si cada 30 minutos genera un resultado, ¿cuántas unidades por hora va a generar? 2 unidades por hora. Bueno, esta es la capacidad del proceso. Recuerdan que el segundo caso tenía un tiempo de ciclo 15, con lo cual si cada 15 minutos genera un resultado, tiene una capacidad de 4 unidades hora.
Y en el tercer caso, que el tiempo de ciclo era 10, son 6 unidades por hora. Y en el caso del desequilibrio, donde el tiempo de ciclo era 20, la capacidad era 3 unidades por hora. Si ustedes recuerdan, en una diapositiva anterior habíamos dicho que uno de los objetivos del proceso era reducir el tiempo de ciclo. Y lo vemos bien en esta diapositiva, porque a menor tiempo de ciclo, mayor capacidad. Y con mayor capacidad abastezco mejor al mercado. Llego al mercado de mejor forma. Y si es un mercado en crecimiento, si es un mercado que demanda producto o servicio, a menor tiempo de ciclo estoy acompañando mejor el crecimiento de ese mercado. Veamos entonces un poco este concepto de teoría de las restricciones o cuello de botella. Veamos un proceso sencillo, 5 actividades A, B, C, D y E que transforman entradas en salidas. Dijimos que cada paso, cada actividad de un proceso tiene una cierta capacidad, que la medíamos en unidades hora. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la actividad A tiene una capacidad de 5 unidades por hora. Luego B procesa lo que recibe de A con una capacidad de 6 unidades por hora. C tiene una capacidad de procesar lo que recibe de B con 5 unidades por hora, D 4 unidades por hora y E 5 unidades por hora. O sea, es un proceso de 5 actividades y cada actividad tiene su propia capacidad. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la salida? ¿Cuál es la capacidad de la salida? La capacidad de la salida es el paso de menor capacidad, o sea, es 4 unidades por hora. Es el cuello de botella del proceso. Y todo proceso tiene un cuello de botella. Todo proceso tiene un cuello de botella. El problema es si este cuello de botella que hace que mi proceso genere 4, ¿qué demanda el mercado o el cliente? Porque si el mercado o cliente me demandan 5 unidades por hora, yo estoy de alguna manera desatendiendo necesidades y expectativas. ¿Por qué? A raíz de un cuello de botella en mi proceso que no me permite llegar en forma adecuada al cliente, al mercado. Y esto tiene consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque si A es una actividad que se hace en una gerencia, la gerencia A, B es una actividad que se hace en la gerencia B, C se hace en la gerencia funcional C. O sea, si cada una de estas actividades se hace en un área funcional, por ejemplo, el gerente de B, de la gerencia B, ¿qué le va a pedir a la actividad B? Le va a pedir máxima eficacia, que produzca 6, pero no tiene sentido que éste produzca máxima eficacia mientras haya un cuello de botella en otra actividad que es 4. Entonces de ahí deriva esto que hoy es mucho más importante que tener áreas funcionales que cumplan sus objetivos, tener procesos que cumplen sus objetivos. Y esto lo sabemos desde el sentido común. Muchas veces sabemos que cuando compra barato y los objetivos de compra se cumplen, tal vez para el resto del negocio no es lo más adecuado, porque eso genera extracostos financieros o costos adicionales para el almacén, para el depósito. Entonces, si yo quiero realmente mejorar mi competitividad, si quiero llegar mejor al mercado, lo que debo hacer en D, remover el cuello de botella y lograr que D, por ejemplo, de 4 unidades por hora pase a 5.
con lo cual mi salida va a ser 5. Bueno, esto es una conclusión importantísima de la gestión por procesos. O sea, yo no llego mejor a los mercados y a los clientes haciendo que mis áreas funcionales cumplan sus objetivos exclusivamente. Por supuesto que tienen que cumplir objetivos y les vamos a pedir que las áreas funcionales sean eficientes, pero no alcanza, no alcanza. Lo que es importante es que, entonces decíamos que lo que es importante es que el proceso es el que funcione bien, además de las áreas funcionales. Y el otro aspecto que también queremos entender bien en los procesos y tenemos que manejar bien en los procesos es el relacionado con las variaciones. Entonces, veamos esto de la variación en procesos. Volvemos a nuestro esquema de proceso de 5 actividades. ¿Y qué dijimos? Tiempo de proceso, ¿qué es? El tiempo en que tarda el proceso en transformar la entrada en salida. Entonces vamos a imaginar un proceso que en una de sus instancias su tiempo de proceso es 16 horas. Luego, cuando el proceso otra vez se pone en marcha y funciona, el tiempo de proceso ahora baja a 11 horas. En la siguiente oportunidad el proceso tarda 19 horas, luego 12, luego 21. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es un proceso cuyo tiempo de proceso es extremadamente aleatorio. Y el cliente de ese proceso, el receptor de ese proceso, nos va a decir, pero yo no me puedo organizar. Si a veces ustedes tardan 16, a veces tardan 11, 19. O sea, yo como cliente tengo en ustedes un proceso poco confiable porque sus resultados son muy variables, son muy aleatorios. Y la otra métrica del proceso dijimos que era el tiempo que transcurre entre una salida y la siguiente, y eso lo llamábamos tiempo de ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando un proceso entre la primera y la segunda salida, el tiempo de ciclo 1 es, por ejemplo, 36 minutos? Luego, la siguiente es 29 minutos. Luego es aún menor 26, pero la siguiente ya se salta a 38, baja a 28. Bueno, va a pasar lo mismo. El cliente nos va a decir, pero tu proceso no es estable, tu proceso no es confiable. ¿Cómo me puedo organizar yo y mi trabajo si tenés un tiempo de ciclo tan aleatorio, tan cambiante? Entonces, otro tema central en procesos. Los procesos generan resultados tanto de tiempo de proceso como de tiempo de ciclo que tienen variaciones. Esto existe en todo procesos. En algunos procesos estas variaciones son pequeñas y no son fáciles de detectar. Pero, ¿qué pasa con las fuentes de variación? Las fuentes de variación hay que identificarlas, cuantificarlas y luego reducirlas. Y esto es lo que vamos a ver ya en un momento en los gráficos de control. Ahora, ¿dónde se producen? ¿Cuáles son las fuentes de variación de los procesos? Son 6. Las personas, los equipos, los insumos, los métodos de trabajo, la forma de medir y el ambiente. Fíjense así en forma sencilla. Una empresa que tiene alta rotación de personal, una empresa donde no logra tener a su personal de manera continua, ¿cómo serán sus procesos? Y serán muy variables, serán muy aleatorios, porque permanentemente tiene que estar
capacitando, entrenando a los nuevos. O sea, es difícil en una empresa donde las personas no están comprometidas y no tienen los conocimientos necesarios, tener procesos controlados. Los equipos. ¿Qué pasa si una empresa no tiene equipos adecuadamente mantenidos, si no hace un mantenimiento y una inversión en equipos? ¿Cómo serán los procesos si los insumos o los proveedores no están o no trabajan acorde a lo que necesita el proceso? Va a tener muchas variaciones. Los métodos. ¿Qué tipo de procesos tendrá una empresa que trabaja en forma improvisada, sin método? Y seguro que va a tener procesos mucho más variables, mucho más, eh, digamos, mucho menos confiables que si es un proceso de una empresa que tiene un cierto método, una cierta forma de trabajo. La forma de medir también incide en los procesos y el ambiente, ¿no? Tanto físico como laboral, las actitudes de la gente, la motivación. Por poner un ejemplo muy sencillo, si yo tengo una empresa donde la mayoría de la gente dice, mirá, por lo que me pagan demasiado hago, ¿cómo serán sus procesos? No creo que sean procesos estables y confiables. En una palabra, cuando ustedes tengan problemas con el funcionamiento de los procesos, recurran a estas 6 fuentes y van a ver que en ellas o en una combinación de ellas están las causas de las anomalías del proceso. Entonces, las variaciones de los procesos pueden ser esperadas, lógicas, propias del proceso o inesperadas. Entonces, ¿qué es gestión de proceso? Eliminar las variaciones no deseadas o inesperadas y controlar y disminuir las esperadas. ¿Y qué herramienta tenemos para esto? Los gráficos de control. Los gráficos de control justamente tienen lo que se llaman los límites de especificación superior e inferior, y estos límites de variación los pone el cliente, y los límites de control, que son los límites que pone el dueño del proceso. Entonces, cuando un proceso varía en forma aleatoria entre los límites de control, se dice que el proceso está bajo control, se dice que responde a causas comunes, que el proceso está controlado y que esa variación es adecuada. En cambio, si se produce un resultado por fuera del límite de control, acá es porque se produjo una causa asignable que como dueño del proceso tengo que ir a ver qué pasó. Pero como está dentro del límite de especificación, el cliente no se va a quejar. El problema va a ser cuando un proceso arroje un resultado acá, por fuera del límite superior, o acá, por fuera del límite inferior, porque ese resultado excede lo que el cliente espera y necesita del proceso. Entonces, esta herramienta, los gráficos de control, es una herramienta muy adecuada para saber cómo funcionan nuestros procesos. Entonces, lo ideal sería que si estos son los límites de especificación que nos dio el cliente, especificación inferior y especificación superior, que los sucesivos resultados del proceso vayan conformando una normal gaussiana bien centrada, bien equilibrada en torno al valor nominal. Y eso vamos a llamar proceso capaz. En cambio, cuando el proceso no es capaz, cuando los resultados están muy dispersos, y si el cliente nos puso que como especificación superior no debe exceder los 30 minutos, fíjense que acá hay una cantidad de resultados que exceden lo que el cliente está esperando, con lo cual este proceso no es un proceso acorde a lo que necesita el cliente. Y esto es lo que nos permite medir
justamente la capacidad del proceso. Y un proceso 2 sigmas, por ejemplo, un proceso 2 sigmas es un proceso que entre los límites de especificación va a tener el 95% de los resultados. O sea, un proceso 2 sigmas va a generar 5% de resultados inadecuados para el cliente. ¿Por qué inadecuados? Porque van a estar o por encima del límite de especificación superior o por debajo del límite de especificación inferior. De hecho, que hoy en la industria, en muchas industrias, no se puede competir con procesos 2 sigmas. ¿Qué hacen algunas empresas para competir adecuadamente? Van a procesos 6 sigma, o sea, entre los límites de especificación inferior y superior se juntan los resultados con 6 sigma. ¿Y qué implica 6 sigma? Que es 3 resultados mal cada millón de resultados. 3 resultados mal cada 10 a la sexta. O sea, Six Sigma o 6 Sigma más que una metodología es una cultura que requiere una organización, que requiere una estructura orientada a procesos, orientada al cliente y que llegue a este grado de eficacia y eficiencia de los procesos. Y ya para ir terminando, Deming, que es el padre de la calidad o de la revolución en calidad que hizo en Japón, que escribió muchos libros y muchas conferencias, en una de sus últimas charlas dijo: si tuviera que reducir mi mensaje a los gerentes de las empresas, en pocas palabras, ¿qué les diría? Que todo lo que tienen que hacer es reducir la variación de sus procesos. ¿Para qué? Para que sus procesos sean más confiables, para que el cliente de los procesos pueda tener la tranquilidad de que va a recibir en tiempo y forma lo que necesita. Y la única manera de llegar a esto es a partir de una estrategia clara orientada a negocios y orientada a partir de los negocios a los procesos. O sea, esto, más que una metodología, la gestión de procesos es una forma de competir de la organización a partir de su estrategia y que se realimenta midiendo los diversos procesos a través de una serie de indicadores o KPIs del proceso. Y en estos últimos tiempos ya contamos con una herramienta que se llama Business Process Management, que es mucho más que una tecnología, si bien hay software que permiten hacer el Business Process Management, pero más que un software es una gestión, una forma de gestionar los procesos basados en la mejora continua de los procesos de negocio. Esta es una herramienta que toma el método, el proceso, las métricas, las prácticas de gestión y a través de este software nos permite modelar el proceso, simular distintas situaciones del proceso, analizar el proceso. O sea, hay muchas marcas comerciales que hoy se eh, venden como formas de utilizar este Business Process Management, pero es, digamos, un simulador del proceso, donde uno de forma muy sencilla, el proceso que necesita analizar lo carga en el simulador, puede analizar su tiempo de proceso, por supuesto primero hace el diagrama de flujo, luego analiza el tiempo de ciclo, el tiempo de proceso, dónde está el cuello de botella. Realmente es una herramienta que nos permite optimizar y mejorar sustancialmente los procesos. Y como herramienta de software, las últimas ediciones realmente viene cada vez mejor desarrollada y con muchas más posibilidades de trabajar y entender los procesos.
Y para terminar, déjenme simplemente presentar el seminario que el próximo 6 de julio vamos a hacer durante todo el día de 9 a 18 horas. Es un seminario teórico práctico sobre estos temas que vimos durante el webinar. Este seminario se podrá hacer en forma presencial o a distancia vía web, como ustedes ahora participaron del webinar. Se puede acceder desde cualquier dispositivo. Como el seminario queda grabado, si alguien no pudo ver una parte o todo el seminario, lo podrá ver después en diferido, y entrega un certificado de participación a través del cual se pueden obtener 8 PDUs para aquellos que tienen la certificación PMP. De esos 8 PDUs, 3 son de los aspectos técnicos, 2 de aspectos estratégicos y negocio y 3 de liderazgo. Bien, con esto me excedí unos minutos, pero con esto doy por terminado el webinar. Reitero, todos ustedes van a recibir todo este material de la presentación, se los voy a mandar por mail, y como el webinar quedó grabado, también les voy a hacer llegar el link del video. No sé si hay dudas, si hay consultas. Yo les agradezco la participación, les agradezco, espero que les haya sido útil, que este tiempo que le dedicaron al webinar les haya permitido conocer algunos aspectos importantes de los procesos. Les agradezco entonces, acá están mis mails, jgatze@cbpro o info.cbpro, de modo que si tienen dudas, si quieren más material o alguna consulta, con gusto voy a atenderlos. Así que buenas noches a todos, les agradezco y que descansen.